Hola, comunidad capital, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos estrenando esta sección que se llama Conversaciones y durante algunas semanas estaremos respondiendo algunas preguntas que hemos estado poniendo en Facebook, así que por ahí espero que sigan contestando a las preguntas que hemos estado publicando y luego voy a traer un amigo invitado. En esta ocasión tenemos al pastor Rafa de Capilla Calvario. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos de Comunidad Capital. Es una bendición para mí estar aquí con su pastor teniendo esta conversación y espero que resulte algo edificante. Esperemos que sí. Cabe mencionar que en alguna ocasión fuimos competencia, ¿no? Porque tú eres Capilla Calvario, yo soy Capital y como que ahí un amigo tuyo confundía y Sí. que quería hacernos caer en disputas, ¿no? Quería crear una rivalidad no pequeña y decía que decía tu enemigo de Comunidad De Capital. Comunidad Capital. Pero no, estoy contento porque Rafa es un buen amigo y le doy gracias a Dios que algunos que siguen algunas otras transmisiones que tenemos, específicamente 3 de Pastor, pues ahí de pronto te ofrezco una disculpa aquí con mi gente, ¿verdad? Porque me paso la mano, pero es que somos realmente amigos, entonces pues te agradezco que estés acá con nosotros el día. No, hombre, no, el es día un de gusto. hoy, Gracias por la invitación. compartiendo. ¿Te parece si contestamos el día de hoy 3 preguntas y si no te parece, pues son las que traía de todo? Me parece que intentemos contestar las preguntas. Intentemos, muy bien. La primera pregunta que tenemos es, si Dios nos ama, ¿por qué tenemos que sufrir? Y antes de que me contestes, me gustaría dividir esta pregunta en 2 partes. La primera es acerca del amor, si Dios nos ama, y la segunda tiene que ver con el sufrimiento. La primera parte, ¿cómo la interpretas tú? O no sé si tu respuesta iba en función de dividir la pregunta o traías otra respuesta. Pero esta parte pues me gustaría que fuera un tantito entrevista y luego ya nos das tu punto de vista. Claro, sí. respecto Entonces, a eso. primera parte es ¿qué es el amor, ¿Te verdad? parece si definimos la parte del amor? Sí, creo que la respuesta en función de este orden, de esta estructura, habría que revisar qué entendemos por amor. Creo que ahí parten los problemas y creo que de allí surge también genuinamente o sea, es la naturaleza de esta pregunta. Muy Claro. común, muy válida también. Y frecuente, o sea, es una pregunta como muy genuina que nace en la mayoría de los casos desde el corazón sufriente de las personas, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, de la dificultad, y tenemos este mensaje: Dios nos ama, y surge inevitablemente. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Sí, claro, sabes, porque se convierte en una pregunta existencial. Totalmente. O sea, dependiendo del sufrimiento también, ¿no? Porque de pronto nos encontramos en situaciones que no necesariamente tienen que ver con el sufrimiento, ¿no? Trivialidades de la vida, pues, Exacto, por así sí. decirlo, pero nuestra madurez no nos permite ver eso. Pero hay preguntas que, como tú lo comentas, son totalmente válidas, ¿no? Cuando se encuentra una situación muy compleja, una enfermedad, un niño con problemas, o sea, situaciones de pérdida, cuestiones que realmente constituyen en un problema existencial con las personas, pero platícanos acerca del amor. Entonces, tendríamos que revisar, bueno, ¿qué entendemos por amor? Porque ese es el conflicto en la pregunta, ¿no? Como que no podemos empatar Claro. nuestro concepto de amor con la idea que tenemos de sufrimiento, o menos cuando estamos en medio del sufrimiento, se vuelve algo tan distante que parece que nunca en la vida van a poder ser compatibles, pero entonces tendríamos que revisar qué entendemos por amor. Y sí creo que la gran mayoría de las personas tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el amor, Claro. influido por una cultura muy superficial. Televisión, teatro, cine, Las películas han distorsionado completamente. las redes sociales. También, o también, no sé, este es un dilema personal. A veces pienso que eso ha deformado nuestro concepto. A veces pienso que nada más reflejan lo que La realmente... naturaleza. Sí. Tienes toda la razón. Entonces no sé si es una dinámica, pero bueno, yo partiría de ahí. ¿Qué entendemos ¿Qué fue por primero, amor? la gallina o el O huevo, el huevo, ¿no? Porque sí. justamente es la misma pregunta. Exactamente. Entonces, ¿qué afecta? Que bueno, a lo mejor es un ciclo ahí vicioso medio difícil de entender, pero muy real. Pero nomás interrumpo y no defines. Dale. Nomás no me dejas. Sí. No, pero digo, tendríamos que ver eso, ¿qué entendemos por amor? Y
creo que nuestra mala concepción del amor es una protección donde no sucede nada que nos incomode. Toda la provisión, nadie llora, nadie se esfuerza, nadie batalla, no existe, o sea, todo que ahorita tenemos que hablar de nuestra concepción del sufrimiento El también. cuento de hadas, ¿no? Exacto. Y llegamos a ver a Dios con el filtro incorrecto de lo que entendemos de lo que es el amor, de una manera que es injusta también. Entonces tendremos que deconstruir todo eso, ¿no? ¿Qué entendemos por Dios? El carácter de Dios, ¿qué entendemos por amor? Y si creemos que el amor es, te doy todo para que nunca nada te duela, todo lo que pidas, en el momento que lo quieras, de la forma que lo quieras, se empieza a ver un poco egoísta, pero eso es lo que pensamos que es el amor. Que es un absurdo, ¿estás de acuerdo? Si lo ves en una relación de padres, es un absurdo. Uh-huh. Y creo que la misma relación se construye de Dios hacia sus hijos, nosotros que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Sí, pero dime si no viene de allí. Claro. Lo que pasa es que no lo sentimos así, decimos, si Dios me ama, ¿por qué no tengo lo que quiero ya en este momento? Una actitud egoísta, totalmente. Totalmente, fíjate, una vez mencioné este ejemplo, espero que mis hijos cuando crezcan no vean esto, pero uno de ellos terminó de comer mal y luego me dice, ¿me puedo comer 3 paquetes de galletas? Así de específico, porque sabía cuáles paquetes tenían más galletas, entonces dijo, 3 de estos son tantas galletas. No, y porque seguro también tu esposa les dijo, si no comen, no comen galletas. Obviamente. El mal comió y ya dijo, ahora sí me siento en la capacidad, sí me merezco. Y cuando le dije que obviamente no, al menos por un momento yo vi su cara así como estaba desconcertado y no entendía por qué no le iba a dar 3 paquetes de galletas en ese momento si le gustan tanto las galletas. Y a lo mejor es un ejemplo que es de la vida real, muy, muy elemental. No, pero es que viste en la cara y esa cara es... sí te entiendo, esa parte donde incluso tú dudas de tu decisión, ¿no? Sí. Es la cara desconcierta. Por un momento dije, estoy siendo el peor padre del mundo porque no le dejo comerse 3 paquetes de galletas. Ahora, aquí era una trivialidad, es algo que no necesita para vivir, que no cree que necesita para vivir. No es una necesidad y él lo sabe porque no es como que le faltara alimento, acaba de comer literal. Pero cuando lo transportamos al dolor, a la pérdida, a la enfermedad, a las crisis, al aislamiento, a los conflictos intrafamiliares, al divorcio, a la separación, a la ausencia, todas estas cosas ya no se percibe como algo egoísta porque estamos teniendo una necesidad que es genuina. Claro. Problemas reales, con consecuencias graves. Entonces, es hasta como difícil decirle a alguien que está siendo egoísta o verte a ti mismo como egoísta. Pero en un sentido estamos diciendo eso. Dios, yo sé lo que necesito, yo sé cómo se debería de ver tu amor. ¿Por qué no me estás dando lo que quiero? Y si lo ponemos así se oye terrible, pero eso es lo que hacemos con Dios. Es una condición del corazón, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, nuestra naturaleza nos lleva a eso. Sí. Invariablemente. Y entonces hay un sentido pecaminoso, por supuesto, de una percepción incorrecta de la justicia. Creemos que somos más justos que Dios, que tenemos una moralidad, una bondad superior a la de Dios. No lo decimos, nadie se atrevería a decir algo como eso. Bueno, algunos bocones sí, pero uno entre cuántos millones, no todos los demás, no nos atreveríamos a decir que eso es lo que estamos diciendo. ¿Y sabes cuál es? Ese no es el problema de los bocones. Los que traemos eso en el corazón y no lo identificamos, creo que es más peligroso. Exacto, porque nos engaña y nos lastima. Claro. Y distorsiona nuestra percepción de Dios, de la iglesia, de todas nuestras relaciones, pero creo que partimos de ahí, regresando al punto, ¿no? ¿Cuál es el amor? O sea, ¿qué es el amor entonces? Si no es lo que yo creo, si no es mi beneficio, entonces, ¿qué sí es el amor? Y si nos vamos a lo que la Biblia dice, que lo podríamos platicar bien, ¿no? y ver tu opinión, pero bueno, primeramente la Biblia dice que Dios es amor. Claro, entonces, lo tenemos, Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si mi percepción de Dios, mi entendimiento del amor, tienen un conflicto
el problema tiene que estar en mí, no en Dios, ¿estás de acuerdo? Claro. Si Dios es amor y yo no me siento amado, o lo que percibo lo veo como falta de amor de parte de Dios, o me hace cuestionar el amor de Dios, algo estoy entendiendo mal. No conozco lo suficiente a Dios, como dice el pasaje, o se me ha enseñado un concepto incompleto, o simplemente no he crecido lo suficiente en mi vida espiritual como para tener un entendimiento más grande del amor de Dios y todo lo que representa. Hay un pasaje donde dice la anchura, la profundidad, cuando está hablando del amor de Dios. Sí. Y me gusta mucho esa sección, porque te está diciendo, es que está enorme el amor de Dios. Y es más grande de lo que podemos entender, y no está tan limitado a lo que percibimos como amor. Claro. Si Dios es amor y nuestro Dios es todopoderoso, soberano, santo, habita en luz inaccesible, todos estos atributos de Dios, y eso es el amor, entonces está claro que no entendemos completamente lo que es el amor. Fíjate que Juan hace varias declaraciones, Juan hace varias declaraciones de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esta frase es otra de las aseveraciones que hace Juan, que Dios es amor. Y si nos ponemos un poquito filosóficos, que de pronto me gusta hacer este ejercicio a mí, nos damos cuenta que el amor no es un concepto, que el amor no es un término, porque ahí es donde creo todos nos equivocamos, ¿no? Al conocer los términos, los conceptos. Pero hay algo bien interesante, dice la Biblia que Él es amor, o sea, en esencia es amor. Y nos dice que es amor porque se establece una relación personal, es una relación con una persona, sí. No es un concepto, porque Dios es amor. Entonces, en la medida en que lo conocemos a Él en lo personal, porque Él es amor en esencia, entonces vamos descubriendo de a poco, porque también hay que decirlo que no creo que la vida nos alcance para entender a Dios. Sí, claro, es gradual y nada más vamos a llegar hasta cierta... Y luego ya es cuando dicen, no, pues es profundo, es ancho, pues es justamente porque así Dios es infinito. Exactamente. Entonces debemos de concluir que Dios es infinito y el amor es infinito. Y si vamos a esa perspectiva donde quitamos el enfoque de nosotros y lo empezamos a poner en Cristo, en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, exactamente. Y entonces reconocemos, es más, es que tú lo acabas de decir, es el pan de vida, claro. El agua viva, el camino, la verdad, amor, es justo, es santo, y ponemos todos los atributos. ¿Por qué tendríamos que elegir uno contra el otro? O sea, no puede ser nomás amor y no justo. Son los dos simultáneamente, y todos los demás. Claro. Entonces, ya nuestro entendimiento de amor se tiene que volver más completo. Y está totalmente tergiversado, porque pensamos que amor es contrario al sufrimiento, ¿estás de acuerdo? Total. Pero son una pareja que van de la mano. Y hablando de eso, quiero hablarte de la primera carta de los Corintios, el capítulo 13, versículo 4, que define el concepto de amor, ¿no? Y el primer concepto que dice, el amor es sufrido. El primer aspecto para describir el amor. Para describir el amor. Entonces, en nuestra mente entendemos estos dos términos como polos opuestos, ¿estás de acuerdo? Y la Biblia nos dice, no, son justamente lo mismo. Uno es inherente al otro. Uno es inherente al otro. Y creo que es donde nos equivocamos, pero brutalmente. Sí. Porque cuando los dividimos, entonces tenemos un concepto o una relación con el amor muy torcido. ¿Estás de acuerdo? Y de ahí viene ese conflicto. Es correcto. Y entonces, de ahí surge este problema que se vuelve existencial y se puede convertir en una distancia con Dios, en un resentimiento hacia Dios. Terrible. Del que muchas personas no se logran recuperar nunca, porque no concilian esto. Ahora, también habría que ver, ya que entramos al tema del sufrimiento, las diferentes causas para el sufrimiento que hay. Yo no me atrevo a decir que las conozco todas, pero una gran parte tendríamos que empezar con el concepto del pecado. Tienen que entrar aquí, no estamos en un mundo caído, claro, donde ya toda la creación está dañada. Entonces, oye, antes de que avances, a ver, este es un dilema existencial personal, ¿no? Acabas de decir que el mundo tiene una naturaleza caída. Estamos en lo mismo. Entonces podemos decir que la vida es injusta.
Es que, ¿qué es la justicia o la injusticia? Digo, no me quiero poner demasiado filosófico, pero Dios sí es justo. Eso tiene que ser nuestro punto de partida siempre. Claro. Y dice, hace llover, o sea, la gracia común, ¿no? Hace llover sobre justos, injustos, pecadores, asesinos, o sea, Claro. hay una gracia común. Toda buena dádiva viene de Dios, entonces estamos en un mundo caído, pero Dios está encima de esa creación y luego suceden múltiples cosas que nos llevan a ese conflicto. Si esto es justo, esto es injusto, esto es una bendición de Dios, esto es un problema, pero todo limitado por nuestra percepción. Entonces es muy complejo hacer declaraciones tan grandes para decir la vida es injusta. ¿Para quién? Si escoges a una familia ahorita aquí en la noche que van a dormir debajo del puente, podrías decir que la vida es injusta. Si te vas al otro lado de la ciudad, a estas casas enormes donde cabrían 30 de esas familias y tendrían espacio para todos, difícilmente dirías que la vida es injusta con ellos. Ajá. Entonces se vuelve algo bien complejo de decir, pero el mundo está dañado, está caído, está trastornado y mucho del sufrimiento viene de esa naturaleza. La muerte viene de allí. Eso es algo que todos tenemos que enfrentar, ¿no? Las enfermedades. Que no era el plan de Dios. Pero entonces allí empieza una de las fuentes del sufrimiento. Yo creo que una gran parte es también lo que provocamos, ¿no? Las malas decisiones y luego culpamos a Dios o a alguien. ¿Por qué estoy pasando por esto? Pues porque tú decidiste hacer esto, o sea, no busques culpables. Metiste las patas hasta exacto. el fondo. Y ahora quieres culpar a Dios. O sea, no. y porque Dios me ama y no detuvo esto, porque ese es el problema de fondo, ¿no? Porque Dios y no... volvemos al tema de el que partías, que somos egoístas. Egoístas, sí. Esa es la particularidad del egoísmo. Sí. Todo tiene que ver conmigo. Todo tiene. Ahora, hay causas del sufrimiento que no tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, las decisiones de mis padres, o el pecado de mis padres, o las cosas terribles que otras personas pudieron haber hecho en mi contra. Es una fuente de sufrimiento que probablemente es de las más agudas y de las más difíciles de dialogar, ¿no? O sea, los que son víctimas y son los que se utilizan para cuestionar la existencia de un Dios bueno. Los niños muriéndose de hambre, no sé, se me ocurren muchas cosas. Oye, parece que no avanzamos, pero quiero dejar también muy claro este punto, porque hoy la filosofía de todos los conferencistas motivacionales y todo esto es que tú mereces. Uh-huh. Es que tú mereces y el universo te debe y tú tienes que decirle al mundo que... ¿sí me explico? Que mereces. Lo que mereces. Entonces vas esta vida buscando lo que supuestamente mereces, cuando la enseñanza bíblica es totalmente contrario. El concepto de gracia es recibir algo sin merecerlo. Que no te merecías. Sí, sin merecerlo. Entonces, como que nuestra mente se ha adaptado tanto a todos los conceptos culturales que hemos olvidado la raíz de la bendita palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero ese es el problema. Estamos filtrando nuestro entendimiento de Dios, del amor, del sufrimiento, a partir de lo que la cultura nos ha enseñado. Claro, totalmente. Y de lo que hay en nuestro corazón. Si nos vamos a la inversa, encontramos, y ahorita por eso quise mencionar las fuentes o las posibles fuentes del sufrimiento. Hay un sufrimiento que es glorioso, según la Biblia, donde dice que eres bienaventurado si padeces por causa de Cristo. Claro. En la carta de Pablo a los Filipenses les dice, a ustedes se les ha concedido el padecer por Cristo y ser semejantes a Él. Eso no tiene ningún sentido. Si lo sacas del contexto de la Biblia. Claro. Tienes el honor de sufrir. Ah, qué padre, ¿no? Pero, ¿por qué Pablo diría una cosa que suena tan fuera del contexto cristiano, tan ridícula? Porque en las manos de Dios el sufrimiento tiene propósito. Y aún las cosas terribles y las circunstancias y todo lo que está fuera de nuestro control, lo que hemos provocado, cuando venimos a Cristo encontramos propósito. Y entonces todas las cosas ayudan para bien. Y entiendes, o sea, el propósito te hace entender. Y puedes ver que el sufrimiento es parte de la vida
que Dios no existe para evitarnos toda clase de sufrimiento. No lo hizo con su Hijo, lo sometió. Isaías 53 es bastante explícito. A su Hijo lo sometió a un sufrimiento terrible, y luego dice que el Señor Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿no? Y hasta la muerte. Entonces ya empezamos a ver otros aspectos del sufrimiento que probablemente no sean cómodos de digerir, pero Dios permite el sufrimiento. A veces Dios lo trae, y siempre hay propósito. O sea, el sufrimiento nos moldea. La disciplina de Dios, dice en Hebreos, en 1 Pedro 5, ¿no? Dice que la disciplina de Dios pues trae causa, al menos por un tiempo, de tristeza, pero hay un fruto del otro lado. Fíjate lo que dice Job 5, 17 y 18. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. Aprieta, pero no ahorca. No está ahí, ¿verdad? En esa parte. No viene en la Biblia, pero estaría increíble que lo dijera, ¿no? Mucha gente quisiéramos creer que está en la Biblia, pero no es así. No está en la Biblia, nomás quiero aclarar que no van a decir que en capilla enseñamos que eso viene en la Biblia. Es que pensamos que deberíamos de evitar el sufrimiento a toda costa. Y yo creo que hay un sufrimiento innecesario. La Biblia dice, si van a padecer, que no sea porque están haciendo lo incorrecto. Si van a sufrir, que sea por hacer lo correcto. Si van a sufrir, que sea en manos de Dios, por el propósito de Dios, para la gloria del Señor, porque son vituperados y son perseguidos por causa de Cristo. Y entonces van a ser más que bendecidos. Hay un tipo de sufrimiento que deberíamos de esperar y deberíamos de abrazar. No todo. Y no estoy diciendo que las injusticias del mundo, no estoy diciendo que el sufrimiento por causa del pecado deberíamos de abrazar. No estoy diciendo que deberíamos de permitir ciertas cosas que son ofensivas para Dios y destructivas para las personas. Para nada estoy diciendo eso, pero no podemos calificar a todo el sufrimiento en una sola categoría y por lo tanto tratar de evitarlo a toda costa o resistirlo o llegar a cuestionar a Dios, ¿por qué si me ama estoy sufriendo? A veces es el amor de Dios en la corrección, en la disciplina, en la enseñanza que trae sufrimiento y el sufrimiento trae fruto, trae crecimiento, trae madurez. No sé, piénsalo con un niño chiquito. A veces hay cosas que quieres evitarles, pero el dolor de ciertas cosas que realizan les va a enseñar. Oye, una pregunta, ahorita que hablas de eso y el sufrimiento, ¿tú castigas a tus hijos con la vara? O sea, ¿les das una nalgada, les pegas? Lo he hecho cuando ha sido necesario y como empecé a tiempo, muy chiquitos, es bien pocas las veces que lo requieren. Y hay otras cosas que funcionan bien, pero sí. Pero si es necesario lo usas, ese es Sí. creo el punto. Y les provoca sufrimiento. Mira, te digo porque a mí me dieron hasta por debajo de la lengua cuando era niño, ¿no? No, pues Entonces, es que también... No, yo era muy tranquilo, la verdad. Yo era un pan de Dios. La verdad es que, mira, de pronto de nuevo esta filosofía de los psicólogos, ¿no? Que no golpes a tus hijos porque les provocas un daño. Entonces yo digo, a mí me dieron por debajo de la lengua y yo quedé muy bien, ¿no? Pero el punto es que Dios también corrige a sus hijos. Totalmente. Y es más, dice que el padre que no corrige a su hijo lo odia. Dice que lo aborrece, el padre Claro. que no corrige a su hijo. Aborrece a su hijo. Es una palabra bien fuerte. Aborrecer es odiar, es despreciar, es rechazar. Nadie quiere hacer eso. Y entonces el sufrimiento trae corrección. Que el punto era que cuando ves las cosas en retrospectiva, por ejemplo, yo digo, qué bueno que me pegaron, pues si lo necesitaba, me lo merecía. O sea, hice algo que estaba mal y ahora lo agradezco porque tengo un nivel de madurez superior al que tenía cuando todavía me pegaban. Eran, no sé, me acuerdo, 28, 29 años. Oye, antes de continuar, porque quiero aquí abrir otro abismo y veo que estamos bien
O sea, no hemos salido de las preguntas existenciales que aquí estamos Es que también, pues, compartiendo para con que la gente, escoges estas ¿verdad? preguntas. Pues, son preguntas que hacemos a diario, ¿estás de Sí, acuerdo? sí, pero no se pueden resolver en 2 minutos también. Es correcto. Sí. Ahí te va, mira esta frase. Es de un hombre que se llama Boris Cyrulnik, que es un neurólogo y psiquiatra, que él es como la eminencia en todo el mundo, que tú sabes que este tema a mí me fascina con respecto a la resiliencia. Y él describe esto: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando yo escuché esta frase me voló la cabeza, honestamente. ¿Por qué? Porque es cuando, creo, empezamos a tener un nivel de conciencia superior, o sea, un entendimiento diferente. Por eso el pasaje dice, dichoso aquel que el Señor corrige. Porque entonces tú no adoptas una actitud de víctima, sino que adoptas un entendimiento de que Dios te está librando de alguna cosa o algo te quiere enseñar, ¿estás de acuerdo? Dice un proverbio. Entonces dejas de sufrir, aunque tienes el dolor, ¿me explico? Ajá, no está ausente. No. Dice un proverbio, corrige al sabio y se hará más sabio. Claro. Pero tiene que ver con ese entendimiento. Si ves la disciplina, si sabes que hay un propósito. Uno de los pasajes más distorsionados en toda la Biblia, yo tengo un top 10 de estos, pero uno de ellos es todas las cosas ayudan para bien. Y he escuchado a gente decir, si pierdes tu carro es porque Dios te va a dar un mejor carro. Ay. No necesariamente. Digo, a lo mejor lo hace, pero no es lo que quiere decir ese pasaje. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, va reduciéndolo, a los que son llamados conforme a su propósito. Y luego cuando sigue hablando, describe que el propósito para el que fuimos llamados es parecernos a Cristo. Entonces el sufrimiento tiene ese propósito en las manos de Dios. Al menos los cristianos sabemos que sea lo que sea que nos pase, Dios lo puede utilizar para nuestro bien, pero con ese propósito de moldearnos a la imagen de Jesús, no para tener algo mejor en los términos que nosotros entendemos, no para tener un mejor auto, mejor carro, mejor posición, mejor lo que sea, sino para ser más parecidos a Cristo. Y si para ese propósito que fuimos apartados, el Señor nos va a llevar por un desierto, como lo hizo con su Hijo y como lo hizo con muchos hombres y mujeres Como en lo la hace Biblia. con muchos de nosotros. Entonces, O sea, nadie estamos exentos de eso. ¿Estás Totalmente. de acuerdo? Yo ando aquí en un carrito por lo mismo, no me gusta andar en el carrito, ¿verdad? Pero... ¿Y cuál es el propósito? Digo, no quiero ser reduccionista tampoco, pero la Biblia enseña que hay un propósito en todas las cosas que nos suceden. Claro. Y si fuimos llamados, el llamamiento es ser como Cristo, ser como Cristo, ser como Cristo. Y si lo vemos desde esa perspectiva, lo bueno que me pasa, el sufrimiento que me pasa, las desgracias que me pasan, las cosas que están fuera de mi control, y aún el Señor en su gracia, mis tonterías que me provocan sufrimiento a mí y a mi familia, el Señor tiene una capacidad asombrosa y luego en su carácter de misericordia y de gracia, aún es utilizarlo para bien. Claro. Todavía. A pesar de... A pesar de nosotros, todavía Dios en su infinita misericordia Sí, tiene a bien arreglar las cosas para que al final del día constituyan en nuestro bien. sí. Ahora la Biblia habla, las pruebas producen paciencia, la disciplina del Señor produce fruto de rectitud. La Biblia nos enseña que deberíamos de esperar las pruebas. Y me gustó mucho, escuché fue un hermano de ahí de capilla que estaba enseñando sobre esto y decía, el concepto que está presentando el apóstol de cómo deberíamos de ver las pruebas es como si prepararas un cuarto en tu casa de visitas y alguien te dijera, ¿y para quién es? Es que viene alguien. Y con esa anticipación de estoy esperando a recibir a alguien en mi casa, por eso lo preparé. Así deberíamos de ver las pruebas, o sea, estar listos para recibirlas, saber que vienen, no es como si vienen las pruebas, o sea, es cuando vengan. Cuando vengan. Y estar preparados. Exactamente. Te doy 2 pasajes más. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco su palabra. Estamos hablando de Salmos en el capítulo 119, 67, que es justo lo que tú estabas diciendo hace un momento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero, ¿qué te dice ese versículo? Propósito. Propósito. Y que sabes que no somos conscientes del dolor ajeno hasta que no nos pasa lo mismo. Pero otra vez... Somos contraempáticos, no encontré la palabra. O sea, no somos totalmente empáticos, o sea, contraempáticos. Lo opuesto a ser empáticos. No sé cuál sea la Pero palabra. me gusta mucho este versículo porque dice, no se trata de ti. O sea, otra vez te saca así de ti mismo y es, o sea, sí te pasó esto a ti, pero lo voy a usar para bien, no nada más el tuyo. Es que eso de toda obra para bien, somos tan egoístas que lo vemos únicamente como si estuviéramos en el centro del universo. O sea, este versículo está diciendo que lo que te ha pasado y donde Dios te consuela y te bendice y te sostiene, no es nada más para que tú seas bendecido, que sí, sino para que a través de ti puedas llevar esa consolación a otros, ese ánimo a otros, esa bendición a otros y des de gracia como has recibido. Pero continuamente la Biblia nos saca de nosotros mismos. Ya deja de pensar en ti tantito y considerar la obra de Dios primeramente, el carácter de Dios, las otras personas, lo que está sucediendo a mi alrededor, no nada más lo que me pasa a mí. Y sé que es difícil decirlo escucharlo, cuando estás atravesando una situación compleja, pero alguien lo tiene que decir. Fíjate, quiero compartirte algo que algunos de la iglesia saben, algunos otros no, pero que describe justamente el punto que estás tratando. Pues en cierta ocasión vine a la oración, ¿no? Abrí, veníamos, no tenía mi camioneta que está adaptada, es decir, venía en un carro, entonces tenía que gastarme 20 minutos fácil para subirme al carro, pues por todo lo que implica el traslado de mi asiento de la silla de ruedas al carro y viceversa, echar la silla, desarmarla, bueno, un tiempo, 20 minutos fácil, ¿no? Vine y no vino nadie a la oración. Entonces, pues ya soy muy conocido, ¿verdad? Yo, en el mundo, en el bajo mundo de Tres de Pastor, por ser muy, ¿cómo le podemos decir? Describe esa parte de mí muy... No, tengo que ser muy cuidadoso porque aquí está tu iglesia escuchando. Reaccionario, o sea... Enchilado. Iracundo. Y yo iba peleándome con Dios, ¿no? Señor, esta gente... Renegando, sí. Pues, renegando, sí, porque claro. Imagínate pelear con Dios, ¿no? Pero ahí voy, ¿no? Yo haciéndole al Mickey con Dios. Yo tengo un término y tú los debes de conocer porque tú eres cholo ahí de... de los océanos. De la fobista. De la fobista y yo del campenario. Entonces hay un término que dice cuando te estás peleando, no, es que tú me hablas como si la armaras, ¿no? Sí. El caso es que ahí voy yo con Dios hablándole como si la armara, ¿no? Dios, esta gente es bien ingrata, Padre, y miren todo lo que yo batallo, Señor, y no fue nadie, y llegué a la casa enojado, ¿no? Cuando llego a la casa me dice, mira, esto no se trata de ti, tú no moriste por ellos. Y aun cuando yo morí por ellos, son ingratos conmigo. No, pues imagínate. Pues sí. Me callé y dije, no, espérate, Señor, estamos orando tranquilos. Porque Dios me confrontó ese momento y desde ese día me callé. Porque la vida no se trata de mí y de mi sufrimiento. Se trata de Cristo y lo que hizo por nosotros. Sí. Y tener ese entendimiento es algo muy profundo en el corazón. Un principio que te lleva a la madurez en Cristo. Sí. Ahora, hay sufrimiento muy real, muy grande que no tenemos la capacidad de entender. Yo creo que preguntarle a Dios por qué es una pregunta bien incorrecta. No tiene por qué respondernos para empezar. No siempre nos va a responder. Y los propósitos de Dios son tan complejos y tan vastos que no sé si valdría la pena intentar comprenderlos. Fíjate que la Biblia dice, calladito te ves más bonito. Así dice ahí en Bueno, Proverbios. no lo dice, pero estaría increíble que lo dijera, ¿no? Y cuesta mucho callarse, ¿no? Cuando ves el dolor. Pero sería un buen ejercicio que por lo menos por un tiempo guardáramos silencio en lo que empezamos a tener una interpretación de todas las cosas y tenemos todas las partes. Sí. Para no proferir un juicio muy pronto y equivocarnos a final de cuentas, ¿no? Sí, yo creo que para tampoco traer desánimo a la gente, espero que esta conversación pueda ser edificante. Dios quiera, ¿verdad? Dios, por favor. Ayúdanos, por favor.
Todo tiene que ver con regresar a sacar el enfoque de nosotros y ponerlo en Dios. Dios es bueno, pero también es justo, siempre. O sea, yo no soy más justo que Dios. Yo no entiendo mejor cómo deberían de ser las cosas que Dios. Por eso tenemos que voltearlo a ver a Él. Siempre tenemos ideas de cómo se deberían ver mejor las cosas. Claro. Mi familia estaría así, yo no tendría esto, esta situación no se vería así, el mundo no tendría, etcétera. Tenemos mil ideas, pero no somos más justos que Dios. Y las cosas que están incorrectas, el Señor en su momento las va a arreglar, va a reconciliar todo y todo va a estar en orden, en armonía, sometido al Señor. Mientras eso pasa, nos queda más que confiar, esperar, someternos a Dios, resistir, desechar las cosas que... O sea, también hay cosas que no son pruebas cristianas, ¿estás de acuerdo? O sea, no las inventamos, ¿no? Hay cosas que le pasan a todo mundo, o sea... Nos inventamos persecución. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, se muere la mascota familiar. No es una prueba por ser cristiano, o sea, a todo mundo le pasa eso. Te quedaste sin gasolina, no es una prueba, pues se te olvidó echar gasolina. O no tenías, hombre, porque te estás endeudado con la tele de 60,000 pulgadas, ¿no? A lo mejor la prueba es que no tienes empleo, no sé. Pero como que tenemos que separar las cosas y poder discernir cuándo es una prueba, cuál es la posible fuente de esa dificultad, de ese sufrimiento y si lo entendemos o no, comprender que hay un propósito en eso, que puede haber propósito. A mí es más importante distinguir cuándo viene como una consecuencia provocada por nosotros mismos, porque entonces decimos, no, es que el Señor va a cumplir su propósito. Pues sí, pero no tomas una decisión así, o sea, hablas con tu esposa antes de hacer eso, platicas con alguien o fue demasiado imprudente, ¿cómo se te ocurre tomar, no sé, o sea, si no aprendes y nomás dices, no, es que el Señor tiene un propósito en todo esto, pues la vas a repetir, o sea, vas a causar daño innecesario y nunca vas a madurar. En pocas palabras, la vida es tan complicada ya como para que nosotros le quieras meter más, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué te parece si cambiamos la pregunta? Porque podíamos Échale. A ver si terminamos, ya llevamos aquí bastante tiempo. Pero me gusta la conversación. La verdad, creo personalmente ha sido de mucha bendición e edificación lo que ya llevamos esto grabado. Espero que demos algo de respuesta. Espero que también que no se queden peor. Tenga el concepto. Sí, claro. Esperamos ampliarle las dudas, ¿no? Totalmente. A ver, siguiente pregunta. Ahí te va. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el Dios del Nuevo Testamento y el del Antiguo Testamento? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. A mí también me la han hecho muchas veces. Pero sabes que a mí se me hace que está ligada a lo que estamos platicando. Claro, totalmente. Y otra vez, Dios. O sea, tenemos que partir de ahí, no de nosotros. Y creo que en la mayoría de los casos viene de personas que tienen no tanto tiempo en la vida cristiana probablemente, o a veces, casi siempre me la han hecho gente que está afuera de la vida cristiana. Fíjate que yo le sumo algo a esa ecuación, alguien que está resentido con la vida. También. Y entonces entiendo de dónde viene, porque a simple vista, a muy simple vista, sí parece como que el mensaje de Jesús es de amor y de gracia y el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, de guerra, de muerte. Y fíjate, allí en Capilla hicimos un estudio larguísimo porque estudiamos Primera y Segunda de Samuel y luego Primera y Segunda de Reyes y todo ese tiempo que estudiamos así como lo hacemos ahí, era imposible no ver la gracia de Dios en cada situación. El carácter de Dios es constante y cuando lo podía ver como oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Hay una ocasión donde unos profetas hacen algo incorrecto, ¿no? Y uno que era el hombre de Dios, el varón de Dios, el que caminaba con Dios, no le dio oportunidad, lo mató ahí mismo. Lo corrigió y le saltó un león y lo mató. Y luego vemos a los reyes dándose a la idolatría, arrastrando al pueblo y a sus familias, trayendo a la nación de Israel lo que eventualmente sería el juicio. O sea, arrasaron con ellos y luego les daba oportunidad. Y era paciente con ellos. Y luego le mandaba a otro hombre que los confrontara. Otra chance, una más y otra vez. Y vemos a Jesús
hablando durísimo a los fariseos. Vemos el Apocalipsis donde viene el juicio final. Pero yo creo que la parte más importante... Bueno, antes de eso, porque... Sumando a lo que estás diciendo, el mismo Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles de acá, arrancarán. Perdón, es que de pronto, como soy francés, de pronto te confunde el español, idioma de pronto se me va. Y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, cuando empiezas a ver... ¿Dónde está el Jesús amoroso? Exactamente. Oye, Jesús hizo un azote de cuerdas y luego se chicoteó a los del templo. O sea, claro. no les pidió amablemente que, por favor, si gustan desocupar. O sea, fue y les pateó las tiras de monedas, les pateó las cajas de los animales. A los fariseos y los escribas, ¡hipócritas! Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Oye, imagínate que ahora le dijéramos a la gente de la iglesia, ¡hipócrita! Generación de víboras. Ahí mismo se van. No tendríamos gente en la iglesia. Totalmente. ¿Verdad? Pero fíjate, yo creo que el aspecto más importante, y venía pensando en esto ahorita que venía para acá. Entonces, ¿qué concepto tenemos de la muerte de Cristo? O sea, si pensamos que en el Nuevo Testamento... Es que hay gente que cree que Jehová lo mató. Pues bueno, a ese punto. Pero ha llegado la pero mente. Si vemos allí el juicio de Dios y al mismo tiempo la gracia de Dios y el amor de Dios, o sea, todo como converge en ese acto tan asombroso. Y otra vez lo que mencionaba ahorita, ¿no? Con lo que insistía, el carácter de Dios es el mismo, es amor, es justo, es santo, es perfecto, todo lo sabe, todos los atributos de Dios. Inmutable, que creo que tiene que ver con... No hay sombra de variación. No. Entonces, entiendo por qué viene esta pregunta, pero no, es el mismo Dios. No son dos personas diferentes, no son dos aspectos diferentes tampoco, porque el pecado que era enjuiciado en el Antiguo Testamento, en la muerte y todo las cosas que vemos, o sea, ¿qué pudo ser más horrendo que la muerte de Jesucristo? O sea, no hay acto más terrible porque era injusto totalmente. Él no tenía por qué haber estado ahí. Yo tenía que haber estado ahí. Y toda la ira del Padre, o sea, fue vertida sobre su Hijo sin mancha, perfecto, intachable. Mira, ahí está la justicia de Dios también. Ahí te va. Si nos ponemos un poquito más estrictos con la palabra, encontramos estas palabras del Señor Jesucristo que nos dicen: si tú llamas fatuo, raca a tu hermano, eres culpable. ¿Me explico? Sí. En el Antiguo Testamento se necesitaba que tú mataras literalmente a la persona. Pero ahora con que tú le digas, oye, estás bien menso, estás bien tonto. Porque eso es el significado, a final de cuentas, del pasaje. Sí. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Antes que tenías que matarlo o ahora que le dices cualquier cosa? Ahí te va otra. El estándar es más alto bajo la gracia. Bajo la gracia. Porque se juzga la conciencia también. Es correcto. Antes era acostarte con una mujer. Ahora es verla con ojos libidinosos, ¿estás de acuerdo? Y dice que tú ya... Es lo mismo. Y es lo mismo, aunque no lo hayas hecho. Uh-huh. Entonces, las varas de medir... para mí están más altas en la gracia que en la ley o cualquier dispensación, si acaso tú eres dispensacional, que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero déjame decirte algo antes de avanzar, antes de que se me pase. Creo que el problema radica con los ojos que vemos la palabra de Dios. Uh-huh. Es decir, que nosotros leemos lo que queremos leer. Sí. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón correcto, incluso para leer, ya ni te digo interpretar la palabra de Dios. Para leerla nada más. Para leerla. Entonces siempre vamos a estar buscando a quién darle en la torre con lo que leemos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estás leyendo la Biblia, esto es para mi familia, esto lo tiene que leer mi esposo, no hombre, esto es para mis hijos. ¿Por qué no vino? Sí. No sé quién. Entonces, sí. ¿Estás de acuerdo que es el mismo corazón que nos lleva a deducir que Dios era un Dios tirano en el Antiguo Testamento? Uh-huh. Y en el Nuevo Testamento ahora es luz, arcoíris y amor? Sí. Claro que no. Encontramos la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento a cada pasaje. Desde el inicio. Adán y Eva pudieron haber sido aniquilados ahí mismo.
todavía Dios les teje ropa, Dios les da ropa en su bendita misericordia. O sea, desde el inicio vemos la misericordia del Señor. Es que yo creo que la solución a ese dilema es... Ese pasaje que te acabo de dar es Génesis 3:21. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Se portan todavía mal con Dios y Dios los lleva a Sara. ¿Me explico? ¿Y cuántos años todavía vivieron? ¿Cuántos años más vivieron? Cuando... Casi los 1000 años. Ahora, vemos pasajes, Ananías y Zafira, ahí mismo murieron. Algunos que se atrevieron a tocar como el arca, ¿cómo se llama este hombre? Ya se me olvidó el nombre, que va y trata de detener Obededom. No, se fueron a la casa de Obededom, pero sí, era... y que ahí mismo. Eso es lo que pasaría, eso es lo que merecemos, eso es lo que debería pasar. Claro. Sin embargo, la gracia de Dios todo el tiempo, la misericordia, la paciencia y la justicia de Dios. Entonces, yo creo que la solución a ese dilema es leer más la Biblia con otra óptica, buscando el carácter de Dios y revisando los pasajes en los salmos, o sea, donde lo busques. Buscando la revelación de Dios antes de buscar los pretextos que te puede dar la Biblia para vivir en la condición que tú Totalmente quieras. Sí. Definitivamente. Mira, estamos creo avanzando más rápido. Creo que le podríamos seguir rascando a la pregunta, pero quiero terminar las dos y creo que vamos justo en tiempo acabamos la para tercera. cerrar. Ahí te va la tercera, Rafa. Por 50,000 pesos. Bueno, fuera. Bueno, fuera, ¿verdad? No ha recibido ninguna ofrenda ni recibirá. Desde ahorita te lo digo. Estoy avisado. Un café, perdida. Bueno, un café tal vez, pero a lo mejor no con tanta leche, ¿te parece? ¿Será que siempre me conviene hacer la voluntad de Dios? Qué buena pregunta. Yo creo que Gracias. suena sencilla, pero no es una pregunta sencilla ya cuando lo ponemos al nivel, o sea, al nivel de la calle, al nivel de la vida cotidiana. Claro. Y creo que... ¿Sabes por qué? Porque el que tranza no avanza. ¿Amén o no amén? Pues ya no sé qué decirte en mexicano, amén, en cristiano, no amén. No amén. Fíjate, el Señor Jesús fue tentado cuando estaba a punto de colapsar su cuerpo. No sé si has estudiado un poquito de eso. O sea, una vez que me puse a leer de eso, veía que después de tanto tiempo privado de alimento, su cuerpo ya estaba literal a punto de colapsar. Sí. Entonces su necesidad, ese último momento de hambre es como que el último aviso del cuerpo de, o sea, o como o me muero. Uh-huh. Tenía una necesidad genuina, real. No era una chiplería, no era un capricho, no era, ay, por favor, o sea, no. Y Satanás lo tentó. Era lo básico para vivir. Exactamente. O sea, no era un deseo, era una necesidad real. Total, te entiendo el punto. Legítima, quiero usar esa palabra, Claro. porque la solución de Satanás era resolver esa necesidad legítima de una manera ilegítima. Eso es... Espérate, Rafa. Ya te entiendo el punto, espérate. O sea que si lees la Biblia, ¿verdad? A veces. Creo que ese mismo problema lo tenemos todas las personas y lo que hacemos es que nos comemos el pan, que no deberíamos de comernos. Oh. ¿Por qué? Porque viene de esto, no me quiero quedar sola. Oye, pero es que ese hombre no te conviene. Es que todo el mundo lo hace. Es que sí lo necesito, es que esta situación... Es que mira, sí, o sea, entonces, mis hijos, entonces la familia. necesidad legítima, genuina, real, o sea, no es que... ¡Wow! Es más, te voy a decir hasta un come on porque me sí. Estuvo relevante. All right, come on, pressure. Entonces, pero ¿cuál es el cuestionamiento que nos hacemos en el corazón y que es lo mismo que pasó en el Edén? ¿Sí dijo Dios eso? ¿Sí será bueno Dios? ¿Sí tendrá razón en lo que dice? Mira, a mí hay personas que me han dicho literal, cuando me dicen, después de un tiempo, de alguna situación, que me dicen, es que sabes que cuando me dijiste lo que me aconsejaste, yo pensé, este está loco, como es exagerado, no me entiende, no sabe lo que dice. Me lo han confesado algunos. Claro. Y creo que tú y yo lo hicimos en su momento, ¿estás de acuerdo? O lo seguimos haciendo.
Eso es más triste. Pero ¿qué hacemos? O sea, porque tenemos una necesidad, un deseo. A veces no es una necesidad, a veces es un deseo genuino, legítimo. Pero vamos a manejarlo como una necesidad totalmente válida. Que fuera legítima. ahí. Sí. Va. Una relación, la provisión, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero lo que cuestionamos en el fondo es si Dios es bueno o no. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Porque la serpiente le dijo a Eva, no les dijo eso. O sea, es que Dios no quiere que sean como Él. Y entonces les ofreció el conocimiento como diciendo, o sea, yo sí les voy a dar lo que Dios no te quiere dar. O sea, no hay una mentira nueva. ¿Estás de acuerdo que esa es la misma que sigue funcionando? Yo sí te doy lo que Dios no te quiere dar. Y entonces, las decisiones que tomamos... Resolvemos lo legítimo en lo ilegítimo. Exactamente. Pero lo que se pone en cuestión es el carácter de Dios. Dios no es tan bueno. ¿Por qué dice que no me uno en yugo desigual? ¿Por qué dice que no debería de tomar ventaja de esta oportunidad que se me está dando? Pues yo sé que está medio... Pues no se ve tan legal, pero pues Dios sabe que tengo necesidades. Mira, me está proveyendo. Lo que ponemos en duda cuando decidimos no hacer la voluntad de Dios o nos estamos cuestionando, en el fondo es el carácter de Dios. Eso es lo que pensamos, Dios no es tan bueno porque no me quiere dar esto y aquí sí lo encuentro. Está muy cañón eso, es una pregunta bien grande. Y es bien complejo identificar eso en la vida, ¿eh? Sí, ya a la hora de tomar las decisiones. Es como un punto ciego que Sí, está totalmente. ahí permanentemente. Sí. Y justifica nuestras acciones en todo sentido. Sí, yo lo necesitaba. Jesús pudo haber dicho, el Señor pudo haber dicho. O puedes decir, ¿acaso Dios no hubiera querido esto? También. O lo vemos a veces las cosas como la provisión de Dios. He escuchado a personas decir, es que Dios ya tiene a alguien para mí. Pero ahí está tu esposo, o ahí está tu esposa. O sea, Dios ya me dijo. Es que Dios me quiere cambiar esta de 40 por 2 de a 20. Amén. Es que sí decimos eso, sin decirlo. Pues yo te lo digo porque ya me lo han dicho varias veces. No quiero decir nombres. Parece chiste, pero es anécdota. Pero es anécdota. La verdad es bien triste. O sea, yo no puedo dejar de ver la mentira del Edén repetida 300,000 veces en todo lo que pasa. Wow. No hay cosas... y me acuerdo que alguien decía, es que Satanás no tiene trucos nuevos. Y yo decía, ay, sí. No, es que de verdad usa los mismos, son poquitos porque son bien efectivos. Pero si pones en duda el carácter de Dios, todo se vale. Y de ahí viene esta pregunta. ¿Me conviene hacer la voluntad de Dios siempre? En el fondo es, Dios se me hace que no es tan bueno. Pero otra vez tiene que ver con que yo creo lo que es bueno, yo creo lo que es justo, yo creo que yo sé más lo que necesito. Yo pido 3 paquetes de galletas porque creo que me las necesito, me las gané, me las puedo comer, que es lo que le va a caer bien a mi cuerpo, es lo que se me antoja. Y Dios dice, no, es obvio que no te voy a dar 3 paquetes de galletas. No, o sea, porque te amo, no te voy a dar esto. No te las comas. Y nosotros estamos, sí me convendrá lo que dice mi papá. Sí será bueno. No lo que dice, es que en el fondo es quién es Él. Mira, te voy a decir una cosa. Muchos de nosotros como creyentes vemos lejano el Edén, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y en ocasiones nos atrevemos a proferir juicio en contra de Adán y Eva. ¿Cómo se les ocurre? Por su culpa ahora tengo que trabajar con el sudor de mi frente. Mira cómo estamos. ¿No? Sí. La naturaleza caída aparte en función de sus decisiones. Pero la madre de todas las preguntas sigue siendo la misma. Cuestionar el carácter de Dios. Exactamente. Y no la encontramos a diario. Pero nos vemos tan lejos de la misma cuestión que tuvieron Adán y Eva, que nos sentimos tan superiores a ellos. Uh-huh. Pensamos que somos diferentes y... O sea, es que caemos en lo mismo. Está fácil porque ni siquiera... ¿Que es la misma estrategia de Satanás? Sí, o sea, sí dijo Dios eso, sí tendrá razón. No está siendo muy religioso. Qué mentalidad tan cuadrada. ¿Sí te conviene hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que nos preguntamos. Porque queremos escuchar otra cosa. Eso es lo que
Es que somos bien necios y de verdad hablo en plural, en buena onda, o sea... Identificándonos con la Yo con la veo, necedad. yo veo eso en mi corazón, Claro, o sea, todo totalmente. el tiempo. Yo lo veo también en tu corazón. Sí Qué bueno que lo veas, así de obvio es. No, ya, perdón. Dale, estás. Pero es lo que pensamos, sí me conviene hacer lo que Dios dice, sí tendrá razón, sí será lo mejor. Y luego le presentamos a Dios así las 3 licitaciones, ¿no? Así yo creo que esto es lo mejor, yo pienso que esto es lo mejor. Bendíceme estas 3 licitaciones. O sea, no vengo a ver tu voluntad. Sí. Bendíceme estas 3. Y luego Dios dice, no, es que yo quiero esta otra cosa. A veces la Biblia es muy obvia en lo que no deberíamos de hacer y como quiera lo cuestionamos. Pero, y a veces hay grises, ¿no? Pero cuando se revela la voluntad de Dios, nos preguntamos eso. ¿Sí me conviene? Y la respuesta corta que pudimos haber acabado en 2 segundos es sí te conviene. Siempre. Pero es un camino difícil de tomar. Claro. Sí te conviene siempre. ¿Por qué? Otra vez, lo mismo, por el carácter de Dios. Porque Dios es bueno siempre, no nada más cuando te dan un mejor empleo o te compras un carro, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Me compré un carro, Dios es bueno. Pues sí, pero también en la crisis Dios es bueno, también en la privación Dios es bueno. Tú que eres bien gabacho, God is good all the time. All the time. Yo que soy gringo, casi. I wanna be. La voluntad del Señor lo tienes ahí. Ahora lo voy a leer, me voy a adelantar a ti. Así Dale. podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, en Romanos 12. Si el carácter de Dios es inmutable, y Dios es justo, y Dios es amor, y Dios es lleno de misericordia, lento para la ira, todos los atributos que conocemos de Dios, y Él dice cuál es su voluntad, entonces es obvio que siempre nos conviene. Ahora, ¿cómo se va a ver eso? Bueno, a Pedro lo crucificaron, todos los apóstoles los martirizaron, a veces así se ve la voluntad de Dios. Qué mala forma de morir para un cristiano, ¿no? Martirizado. En nuestra óptica. Exactamente, o sea, y más con todo esto que se ha infiltrado muy efectivamente en la iglesia cristiana de creer que venimos aquí para ser felices, para vivir nuestro mejor momento en esta tierra, a disfrutar únicamente de lo bueno, de lo que consideramos bueno o lo que el mundo dice que es bueno, pero el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. Y es mejor estar en la voluntad de Dios si aún se incluye tribulación, dificultad, privación, naufragios, apedreamientos, encarcelamientos. Ya estoy mencionando las cosas que sufrió el apóstol Pablo. Claro. ¿No? Es mejor padecer esas cosas estando en la voluntad de Dios, que el Señor te entregara tus pasiones y te diga, pues eso es lo que quieres, pues ándale pues ya. Porque lo hace. Lo vemos en la Biblia. Claro. Romanos 1, el corazón de Faraón, Totalmente, o sea, por toda la Biblia, ¿no? Yo creo que... O sea, Dios te da lo que quieres a final del día. ¡Qué terrible! ¿Eso quieres? Eso tienes. Cuando te Y resistes... endureció el corazón del faraón. ¡Wow! Eso quería. Pero primero... Eso se estaba buscando. Primero él se buscó eso. Y Se tuvo negó, mucha misericordia. O sea, prueba tras prueba. Lucha tras lucha. Ay, se me olvidó la peste tras peste. Las plagas. La plaga, eso. No era necesario 10 plagas. A la primera pudiste haber reaccionado. Y luego todavía la última dice, no, que mañana se acabe. Mañana acabamos. Con las ranas, ¿no? Sí. ¿Cuándo quieres que esto acabe? No, pues que acabe mañana. Pero así somos. Así somos. Y si pensamos que Dios no es tan bueno cuando nos dice algo. Vemos la voluntad de Dios a veces como una privación de nuestra libertad, como algo egoísta de parte de Dios, como que es que Dios no sabe lo que yo necesito. Como si fuéramos más inteligentes que Dios. No sé, muchas cosas que no somos conscientes de eso, pero eso es lo que hacemos cuando nos resistimos a la voluntad de Dios. Si Dios dice que no hagas esto, pues sí te conviene. Si el Señor te quiere en un lugar donde hay dificultades, donde, no sé, ya lo mencioné ahorita, pero es obvio que Dios te quiere ahí, de verdad te conviene quedarte. En lugar de salir y librarte de ese sufrimiento temporal, pero estar fuera de la voluntad de Dios, no sé, es una pregunta más profunda de lo que parece, porque la tenemos que resolver todos los días, a cada momento.
¿Me conviene hacer la voluntad de Dios? Sí, siempre, siempre. Pero nos resistimos todos los días a hacerla. Claro. Rafa, se nos acabó el tiempo. Te agradezco profundamente. Gracias, Fue una Pax. charla muy grata, honestamente. Se nos fue el tiempo muy rápido. Se Espero nos que fue. también para ustedes que no se les haya hecho tedioso. Esperamos, sí, que Sí. no le han quitado a los primeros 5 minutos Adelantándole. del video, sí, a ver si hay algo bueno, ¿verdad? Gracias por la invitación. Quisieras terminar con una oración y cerramos, ¿te parece? Sí, claro Gracias. que sí. Padre, tú sabes que nuestro deseo es agradarte. Ojalá lo hiciéramos siempre, Señor. Y nuestra intención al tener esta plática y hablar de estas preguntas es honrarte a ti, edificar a tu iglesia, bendecir a las personas y confiamos que tú utilices esto. Aquí están 5 panes, Señor, úsalos como tú quieras, Señor, para traer bendición a tu iglesia. Gracias por el pastor Abraham, gracias por la iglesia Comunidad Capital, bendice a esta congregación, sosténlos, llévalos a tu verdad, Señor, llévalos a la imagen de Cristo, aun si esto implica que tengan que atravesar sufrimiento, aun si esto implica que no van a tener todo lo que quieren, cumple tu propósito en esta congregación para tu gloria, Señor. Gracias por la oportunidad de platicar esta noche, llévanos con bien, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos los que siguieron hasta el final. Les mandamos un abrazo y los bendecimos. Buenas Hasta la noches. próxima.